Sin más, vamos a la palabra de Dios, realmente. Acompáñame por favor a 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, donde vamos a continuar en esta sección del pasaje donde hemos estado caminando lentamente a través de estos versículos. Voy a comenzar a leer en el versículo 7, donde dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Estas semanas hemos estado realmente en una especie como una miniserie en lo cual el Señor de manera muy intencional nos ha estado recalcando la realidad de la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesús. Hemos estado viendo semana tras semana, cuando empezamos a ver aquí 1 Pedro 4, 7, el pastor Roberto nos recordaba que el regreso pronto de nuestro Señor Jesús trae implicaciones para nuestra vida práctica como iglesia y como individuos. Y Él nos decía a través de ese texto, nos recordaba que debemos de vivir con sobriedad y con prudencia, entregados a la oración. Después tuvimos que regresar a nuestras casas por cuestiones de la pandemia, y en ese tiempo el Roberto nos recordaba también de que a pesar de la incertidumbre, a pesar de los cuestionamientos y del no saber qué viene después, hay una cosa de la cual sí podemos confiar y saber: que aun si es nuestro fin, las misericordias del Señor nunca acaban. Aun si tú y yo nos llegáramos a enfermar, nos llegara a dar este virus, las misericordias del Señor permanecen para siempre. Después el pastor Luis nos recordaba de cómo el Señor viene pronto, y por lo tanto en su pronta venida nos debe llevar a examinar nuestros corazones para saber si estamos preparados para el encuentro de nuestro Dios o no. Después la semana pasada veíamos que una de las implicaciones para nuestra comunidad es que si, puesto que el Señor viene pronto, una de las cualidades que deben ser características de esta iglesia es que seamos una comunidad de amor. Entonces, se fijan, el tema del pronto regreso del Señor ha estado el Señor trayéndonos una y otra y otra y otra vez. El Señor quiere prepararnos ante esta realidad de que el Señor viene pronto. Y que precisamente porque el Señor viene pronto hay un estilo de vida que el Señor pide y demanda de nosotros, a fin de que podamos vivir de manera preparada, a fin de que podamos vivir de manera anticipando que el Señor regresa pronto. Y esta semana nos vamos a enfocar en una de las dos cualidades, una de las dos descripciones que el apóstol Pedro da sobre lo que significa ser una comunidad de amor. Acuérdense, Pedro está diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto, ámense fervientemente los unos a los otros, y luego da dos cualidades de cómo se ve esa comunidad de amor en lo práctico. Lo primero es: sed hospitalarios los unos para con los otros. Lo segundo, que veremos la siguiente semana, es el servirnos unos a los otros. Así que, con esto en mente, vamos pensando un poco sobre esto. ¿Qué es esto de ser hospitalarios unos para con los otros? La palabra hospitalidad que Pedro utiliza aquí es una que viene básicamente con la idea de amar al extraño, amar al extranjero, amar a aquel que no es parte de tu círculo íntimo aún. Es amar a aquellos a los cuales tú aún no conoces, aquellos a los cuales todavía no son parte de tu familia, y amarlos de tal manera que puedes entonces ellos sentirse que ya son parte de tu familia. En otras palabras, es encontrarte con un extranjero o con alguien que no conoces y darle la bienvenida a tu familia, darle la bienvenida a tu vida, darle la bienvenida
a que sea parte de los tuyos. Es fácil para nosotros amar a nuestra familia, amar a nuestros amigos, amar a aquellos con los que simpatizamos, pero aquí Pedro nos está llamando a amar a aquellos que todavía ni siquiera conocemos. Pero si hay algo que conocemos de estas personas que aún no conocemos, es que el amor del Señor también está sobre ellos. Pero aquí le está hablando a la comunidad de la iglesia, que a lo mejor no se conocen todos, pero le está diciendo a la comunidad de la iglesia: sean hospitalarios los unos con los otros, procuren buscarse, procuren darse la bienvenida los unos para con los otros, procuren buscar los unos a los otros, aún si no son parte de tu círculo, aún si no son parte de aquellos con los cuales naturalmente procurarías simpatizar. Nosotros asociamos mucho la palabra hospitalidad con ciertas prácticas, ¿verdad? Como invitar a alguien a comer a la casa, o de darle un ride a alguien, o de ser amables cuando conocemos a alguien, y de sonreírles y de presentarnos y todo. Pero realmente hay algo aquí a lo cual Pedro nos está llamando, que es algo por debajo de todas esas acciones, algo que sostiene todas esas acciones, que es el amor. Recuerden, eso está dentro del contexto del llamado de Pedro, de que debemos de ser una comunidad caracterizada por el amor entre unos por otros, y una manera práctica de eso es la hospitalidad. Entonces, por debajo de nuestras prácticas, por debajo de lo que hacemos, tiene que venir una intención de amar al extranjero, de amar a nuestro prójimo. Todas estas prácticas con las cuales asociamos la hospitalidad tienen que nacer como fruto del amor. Entonces, nuestras prácticas, cuando invitamos a alguien a la casa, cuando le damos la bienvenida a alguien, cuando sonreímos y le damos nuestra mano, cuando podamos darle nuestra mano a alguien nuevo, todo eso nace de un corazón que ya ama a esa persona. Ahora, hay algo muy interesante que en el contexto de este pasaje, como veíamos, esto está dentro del paquete, si quieren ponerlo así, del paquete de Pedro, que dice: bueno, el fin de todas las cosas es cerca, prepárense para el regreso del Señor. Por lo tanto, ahí les va, 4 cosas que tienen que tener en mente. Sean prudentes y fervientes en la oración. Ámense los unos a los otros con un amor ferviente. Sean hospitalarios los unos para con los otros, y sírvanse los unos con los otros. De esas cosas, como que la hospitalidad no resuena mucho, ¿verdad? Dice: el Señor viene pronto con su poder, con gloria y majestad, y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, invita a alguien a comer a tu casa. Como que no parece que hay algo como que congruente, ¿verdad? Lo demás lo entendemos, ¿verdad? Lo más viene el Señor, ok, hay que ser prudentes porque el Señor viene a juzgar, es cierto. Hay que ser sobrios para la oración. ¿Por qué? Porque queremos anticipar y disfrutar de la relación que tendremos un día con nuestro Padre Celestial para siempre. Es cierto, hay que amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque esta es la comunidad que un día estaremos con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Pero la hospitalidad, incluida en esta lista, como que suena raro. ¿Por qué es que entonces que Pedro pone a la par el ser hospitalarios con la prudencia y la sobriedad en la oración? Bueno, mis hermanos, porque la hospitalidad es un reflejo del carácter de Dios hacia el mundo. A medida que la iglesia se relaciona en amor y extiende hospitalidad de los unos para con los otros, refleja el amor y la hospitalidad de nuestro Dios, la cual Él mostró para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, en ningún otro contexto, de manera natural, una persona de San Salvador y una persona de Venezuela y una persona del norte de México y una persona de Monterrey y un joven y un anciano estarían todos juntos y diciendo: mis hermanos, cómo los amo.
Solamente en la iglesia es que todas estas multitudes de generaciones y de trasfondos, todos encontramos en la misma verdad, la misma realidad, lo cual Cristo Jesús ha derramado su amor sobre nosotros, y es ese amor que nosotros experimentamos, lo cual nos motiva y nos lleva a amar y recibirnos mutuamente. Es esa comunidad que vive invitándose unos a otros, siendo hospitalarios unos con otros, el cual refleja el carácter de Dios de invitar hacia Él personas de toda tribu, lengua y nación, todo tipo de trasfondos, gente rica con bajos recursos, gente estudiada o gente que no ha podido estudiar. Todo trasfondo el Señor invita hacia su presencia, y la iglesia tiene la oportunidad de reflejar ese carácter de Dios. Tiene la oportunidad de reflejar un carácter amoroso independientemente de las circunstancias. Un carácter motivado por el bien de la otra persona y por el cuidado de la otra persona. En pocas palabras, aquellos que hemos experimentado el amor de Dios, la respuesta natural debería de ser una de amar a aquellos a los cuales el Señor también ha derramado su amor para con ellos. Ve cómo el apóstol Pablo hace esta conexión entre la hospitalidad y las buenas nuevas del Evangelio en Romanos 15. Romanos 15, versículo 1, dice lo siguiente: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pablo aquí está conectando la hospitalidad del aceptarnos los unos a los otros con la realidad del Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es que precisamente porque nosotros hemos recibido la gracia, el favor, la aceptación, la bienvenida de nuestro Salvador, es que nosotros somos entonces capacitados para hacer lo mismo para con los demás. Pues es porque Cristo primero nos aceptó, que por lo cual nosotros podemos extender hospitalidad a otros. Y piensa conmigo un poco sobre cómo es que Cristo nos aceptó. Este Jesús, el Hijo de Dios, quien estaba sentado a la diestra de la majestad de Dios, ante quien los ángeles cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Ante quien los serafines lo cubren con sus alas sus ojos para no ver su santidad. Bueno, este Jesús dejó su trono, dejó la gloria de la presencia de Dios para venir a hacerse como nosotros, quienes éramos los enemigos de Dios. Por ti y por mí, que cuando el Señor nos decía: esto es mi perfecta voluntad, nosotros rechazábamos abiertamente su voluntad. Como el Señor nos mostraba: mira, esta es la manera en cómo es de relacionarte conmigo. Nosotros le dábamos la espalda y seguíamos nuestros
placeres, nuestros deleites, nuestros pecados. Nos regocijábamos en eso. Sin embargo, en medio de eso, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún cuando aún éramos enemigos de Dios, Cristo Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre y experimentó sobre él nuestro dolor, nuestro sufrimiento, soportó pesares, soportó nuestra iniquidad, soportó nuestra culpa, soportó nuestra vergüenza y fue clavado en una cruz por ti y por mí. La culpa que tú y yo teníamos delante de Dios, Cristo Jesús la cargó. Nuestra vergüenza, Cristo Jesús la cargó por nosotros. Nuestras transgresiones, Cristo Jesús la cargó por nosotros. Para que nosotros ahora podamos ser perdonados. Para que nosotros ahora podamos ser reconciliados con Dios y podamos ser redimidos para la gloria de nuestro Padre Celestial. No solamente eso, no solamente nos perdonó, sino que ahora también nos adoptó como sus hermanos. Ahora Cristo Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Ahora nos ha hecho hijos de Dios. Esto es una gracia asombrosa que cuando éramos sus enemigos, Cristo Jesús vino para hacernos hijos amados de nuestro Dios. Y este es el estándar al cual Pablo apunta y dice, bueno, así como Cristo te aceptó a ti, bueno, acéptense unos a otros. Esto es lo que debe caracterizar aquel que ha experimentado la gracia asombrosa de nuestro Dios. Debe de ser entonces una respuesta natural, el decir, bueno, así como Cristo me ha aceptado a mí, yo procuro aceptar a los demás. Entonces pregunta, entonces ¿cómo se ve esto? ¿Qué significa entonces esta aceptación? Bueno, aquí Romanos 15 nos ayuda a verlo. En resumidas cuentas, todo ese segmento se resume en esta oración, que consideramos a los demás como más importantes que nosotros mismos. Esto es en su base, esto es el principio de la hospitalidad, en el cual nosotros consideramos a los demás como mucho más importantes que nosotros mismos. Consideramos las prerrogativas, los deseos, las preferencias de los demás como superiores a las nuestras. Al igual que Cristo, no nos ponemos a pelear por, es que mi preferencia es esta, es que si van a venir a mi casa tiene que hacer así, o solamente puedo aceptar este tipo de personas porque son las que me caen bien. No, al contrario, dejamos a un lado nuestras preferencias por amor de los extranjeros, por amor de los extraños en medio de nuestro, por amor de aquellas personas que no conocemos, las dejamos todos a un lado. ¿Por qué? Porque emulamos el ejemplo de Cristo y consideramos a los demás como más importantes que nosotros mismos. Saber, estamos llamando, el llamado del amor. Es el llamado de amar al prójimo, de ser hospitalarios. Es uno en el cual nos queremos identificar primero con los demás antes de quererlos moldear a nuestras preferencias. Sabemos que ellos tienen prioridad en nuestra relación y sus gustos son prioritarios, no los míos. Pero eso también lo hacemos con una intención, lo cual el apóstol Pablo nos ayuda a ver. La intención es que lo podamos hacer, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. La razón por la que extendemos hospitalidad los unos para con nosotros, la razón por la que hacemos esto es porque queremos el bien de la otra persona. Queremos que la otra persona reciba bendición. Queremos que la otra persona reciba una exhortación, pueda ser edificada, que pueda caminar y que el resultado de nuestra interacción con ellos puedan vivir de una manera que agrade más a nuestro Padre Celestial. Ahora, eso no significa entonces que cada vez que tú quieres presentarte con alguien, que tengas a mano una lista de versículos sobre los cuales tienes que leer, ¿verdad? Sino al contrario, más bien lo que significa
es que en la hospitalidad procura escuchar activamente a los demás a fin de poder servirlos correctamente. La hospitalidad tiene la intención de mostrar un amor y el cuidado de Dios hacia ellos por medio de ti. Escucha eso, la hospitalidad es ponernos en el lugar de las otras personas. Las consideramos como más importantes que a nosotros mismos porque queremos edificarlos, queremos bendecirlos, queremos mostrar el amor y el cuidado de nuestro Dios hacia ellos. En última instancia, el fruto de esta hospitalidad es que nuestro Dios sea grandemente glorificado. Ve cómo lo puso aquí, lo acabamos de leer, dice, por tantos, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y antes de eso decía, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El fruto de nuestra hospitalidad, el fruto de recibirnos y de aceptarnos mutuamente es que los testigos de esa hospitalidad puedan ver y decir, wow, ve el amor y la gracia y el cuidado de Dios. Ve cómo esta persona emula y copia e intenta seguir el ejemplo de Cristo Jesús y ve qué amor ha recibido esta persona a fin de que puedan glorificar el nombre de nuestro Dios. La intención de nuestra hospitalidad de servir al otro produce y le trae mucha gloria a nuestro Dios. Y esto debe motivarnos a ser activos e intencionales de que por lo tanto, si hemos recibido el amor de Cristo, si hemos recibido el amor de nuestro Dios, queremos entonces extender dicho amor hacia los demás. Queremos extender este amor, así como Cristo nos ha aceptado a nosotros. Queremos aceptar a los demás. Hermanos, es por esto que la hospitalidad bíblica, la hospitalidad a la que nos referimos, se trata principalmente de actitud del corazón. Es una actitud antes que una acción. Sí, incluye acciones, pero estas acciones nacen de una actitud, de nuestra actitud. Es una disposición de nuestro corazón de velar por el bien de los demás, de ver la necesidad de los demás y si podemos intentar suplirlas, intentar cubrirlas. Es precisamente porque rebosamos después de contemplar y asombrarnos del amor de Cristo, que rebosa nuestros corazones en bendecir y alegrarnos con los demás. Y queremos entonces acercar a los extraños, a los extranjeros, a los que no conocemos y hacerlos parte de nuestras familias, hacerlos parte de nuestra comunidad íntima. Ahora, iglesia, pregunta, ¿cómo estamos como iglesia en este sentido? Se dice de nosotros que nos esforzamos por buscar recibir a los extranjeros. Se dice de nosotros que procuramos a aquellos que no conocemos para procurar su edificación principalmente. Estamos muy ocupados en nuestras cosas, en aquellos que ya conocemos, que si viene alguien de fuera, alguien que no conocemos, puede decir, mira, que sí, son una comunidad que se aman mucho, pero están muy ocupados entre ellos y nadie se dio cuenta que yo estaba ahí. Hermanos, gracias a Dios, yo soy testigo de su hospitalidad. Yo soy testigo, he sido receptor de su hospitalidad. Como alguien que viene de fuera, yo puedo testificar de ustedes, del fruto de hospitalidad que ustedes han tenido, que ustedes, del amor que han tenido por el Señor, como algunos de ustedes de manera sacrificial nos han servido a mí y a mi familia para hacernos sentir bienvenidos y con nosotros se lo agradecemos. Sin embargo, esta pregunta sigue siendo relevante. ¿Es esto
algo que caracteriza a esta iglesia? ¿Es esta actitud algo que caracteriza a la iglesia con todos los miembros? No solamente con alguien nuevo que viene a formar parte de un equipo pastoral. ¿O es algo que es nuestra actitud para cualquier persona que no conocemos? Que tenemos un celo por hacerlos sentir que sean bienvenidos a esta comunidad, de expresar nuestro gusto, nuestra emoción y nuestro entusiasmo, porque tenemos personas que no conocíamos, o a lo mejor dentro de nosotros. Casi cada semana tenemos visitantes y le damos muchas gracias a Dios por ello. Estamos procurando intencionalmente recibirlos, así como Cristo nos recibió a nosotros primero. O hoy que hemos recibido nuevos miembros en la iglesia. Ahora, los miembros viejos, no en edad, sino en los miembros anteriores que han recibido a estos miembros nuevos, tienen el llamado de parte de nuestro Dios de extender esa hospitalidad. Hermanos, a medida que crecemos, una de las tentaciones puede ser sentirse el club de los originales por un lado y luego todos los nuevos por otro. Hermano, aquí no somos 2 o 3 iglesias al mismo tiempo, somos una sola comunidad. El Señor está formando a un solo cuerpo. Así que por lo tanto, procuremos aceptarnos unos a otros, procuremos esforzarnos por darnos la bienvenida unos con otros, procuremos el ser hospitalarios unos con otros, para que este sentido de esta comunidad que el Señor ha estado formando por 37 años siga creciendo en su amor los unos por los otros, que podamos experimentar dentro de nosotros ese amor ferviente que el cual el pastor Roberto nos exhortaba la semana pasada, pero al mismo tiempo que sigamos teniendo nuestros ojos hacia afuera, hacia aquellos que no han sido parte aún de nuestra comunidad, y podamos integrarlos y podamos ser intencionales en buscarlos e ir tras de ellos, así como Cristo fue tras de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos el Evangelio una sola vez y en ese momento nos convertimos? Honestamente, muy pocos de nosotros. La mayoría de nuestros testimonios es que había escuchado el Evangelio una y otra vez. Como me gusta como Charles Spurgeon decía, el sabueso del Evangelio ya fue tras de él. O sea, una y otra vez, hasta que un día el sabueso del Evangelio nos agarró del cuello y nos trajo hacia Dios para no podernos liberar de él nunca más. Es esa actitud la misma que tenemos para aquellos que no son parte de esta comunidad, que los cuales agresivamente vamos tras de ellos, no para hostigarlos, sino para hacerlos sentir bienvenidos y parte de nuestra familia. No solamente un asiento más llenado en el auditorio, sino parte integral de esta iglesia. Hermanos, no, la hospitalidad es una actitud del corazón, es una postura de nuestra vida primero. Por lo tanto, en épocas de pandemia, hermanos míos, no tenemos excepción. En épocas de pandemia seguimos teniendo la misma demanda de nuestro Dios, el mismo llamado de ser hospitalarios. Sí, tenemos que tener cuidado. Sí, parte de nuestra hospitalidad va a requerir tener ciertas medidas de prevención, sí va a requerir tener ciertas medidas de salubridad, pero la actitud de nuestro corazón debe permanecer igual. La actitud de nuestro corazón de procurar aceptarnos los unos a los otros debe permanecer siendo la misma. ¿Por qué? Porque el Evangelio no ha cambiado y la motivación de nuestra hospitalidad es que Cristo Jesús nos ha aceptado y por lo tanto hemos de aceptarnos unos a los otros. Por lo tanto, la pandemia no puede detenernos nuestra actitud de recibirnos los unos a los otros. Sí, tenemos que ser creativos, hermanos, pero no dejemos que esa limitación de la necesidad de ser creativos nos limite de extender hospitalidad los unos para con los otros. No dejes que el miedo que naturalmente esta pandemia produce, no dejes que ese miedo te robe a ti de la bendición y le robe a alguien más la bendición de recibir tu hospitalidad. Hermanos,
puesto que la hospitalidad es un fruto del Evangelio, debe ser uno de nuestros valores principales como iglesia. Debemos intentar y procurar ser alguien, ser iglesia, que cuando se piense en nosotros, piensen, esa iglesia ama a Dios, se aman entre ellos y aman a los extranjeros. No podemos dejar esta última categoría. Una comunidad transformada por el Evangelio es una en la que el amor por nuestro Salvador nos motiva a ser hospitalarios los unos para con los otros. No solamente Pablo hace esta conexión, sino que el mismo Señor Jesús hace la conexión entre la verdad del Evangelio y la hospitalidad. Ve cómo lo dice en Mateo 25, cuando dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y no me recibisteis, y estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les dirá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Te fijaste qué medida usó Jesús aquí para dividir a aquellos que sí eran de él y a aquellos que no son de él? Todos estos son aspectos de la hospitalidad. Todos estos son aspectos de gente que está pensando en los demás como más importantes que ellos mismos, y procuran su bien, y procuran recibirlos, y procuran edificar, dar su vida para la edificación de ellos. Me puede decir: pero yo pensé que Jesús nos acepta por medio solamente con que si creemos o no en el Evangelio. Y es cierto. Pero el Evangelio, el que realmente ha creído en el Evangelio, su vida es transformada. Y lo lleva, el Evangelio transforma nuestras vidas y nos lleva a un amor práctico hacia los demás. Nos lleva a procurar el bienestar de otros. Nos lleva a pensar en nosotros como más importantes que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vemos y emulamos el ejemplo de nuestro Salvador, el cual se dio a sí mismo por nosotros, el cual procuró nuestro bien como más importante y se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo a fin de que podamos nosotros acercarnos y tener libre acceso ante su trono, hacernos parte de su familia. El Evangelio debe producir entonces frutos tangibles de arrepentimiento, entre los cuales está la hospitalidad, un corazón hospitalario. Además, este pasaje nos da una segunda motivación para ser hospitalarios. Y es esto, que cuando vienen y le preguntan: Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas para ti?
El Señor le dice, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos, aún el más pequeño de ellos, lo hiciste a mí. Cuando extiendes tu hospitalidad hacia tus hermanos, los cuales Cristo Jesús ya ha comprado con su sangre, es como si estuvieras extendiendo hospitalidad a nuestro Salvador. Ese es uno de los privilegios que tenemos en la hospitalidad, que podemos a manos abiertas servir a los demás, y el Señor en el día final nos dice, mira, ¿te acuerdas esa vez que invitaste a fulanito a comer? Es como si me hubieras invitado a mí. ¿Te acuerdas cuando saludaste a tal persona con amabilidad? Bueno, es como si lo hubieras hecho para conmigo. Al extender hospitalidad los unos para con nosotros, estamos haciéndolo de tal manera hacia los demás. Y Cristo Jesús se identifica con los receptores de dicha hospitalidad. Dice, si tú lo haces, es como si lo hicieras para mí. Qué privilegio tenemos de esto. Ahora, regresando aquí a 1 de Pedro, capítulo 4. Pedro agrega este calificativo aquí, donde dice, ser hospitalarios los unos para con los otros, y agrega esta condición. Dice, sin murmuraciones. Cuando Pedro escribe esta carta, había una práctica común, principalmente entre los cristianos, que era básicamente cuando tenían que hacer personas viajes, no había necesariamente tantos hoteles, había unos que otros mesones, pero principalmente no había una agencia hospitalaria. Había personas con casas hospitalarias. Había miembros de la iglesia que decían, vienes de viaje, quédate conmigo el tiempo que necesites, y si hay algo que necesites que haga, yo lo hago con gusto. Entonces, así era como se viajaba principalmente. Entonces, pero lo que pasaba en ocasiones es que pues, la persona que viene de viaje piensa que viene un día, 2 días, y nada, que se va alargando su viaje. Y van 3 días, 4 días, 3 semanas, medio año, o nunca se van. No sé qué. Pero en medio de eso, la tentación era entonces empezar a quejarse de las personas con las cuales estábamos recibiendo. No, hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado esto mismo, verdad? Que estamos visitando a alguien, o alguien viene a nuestra casa, o nos caen de sorpresa así de repente, y luego, yo que tenía planeado aquí, que quería descansar, o ¿cuándo se van a ir estas personas? Que no saben que yo necesito mis 10 horas de sueño, que me están interrumpiendo de ver mi juego, o lo que sea. Pero dentro de nosotros empezamos a ver a las personas en nuestro hogar como cargas. Sin embargo, aquí Pedro nos está diciendo, no. La hospitalidad es sin murmurar, es sin quejarse. Mira, que estaba preparando esto, me llamó la atención que alguien hablando de este principio, decía, mira, en última instancia, cuando nosotros nos quejamos de que la persona esta tiene aquí 10 horas y no se ha ido, ¿por qué? ¿Hasta cuándo se va a ir? En última instancia, nuestra queja no es necesariamente nomás con esa persona, sino en última instancia es con el Señor. Porque fue el Señor el que orquestó esa oportunidad para ti, para extender esa hospitalidad. Es el Señor el que está ahí en medio tuyo. Es el Señor el que dice, yo me identifico con esa persona que te cae gorda ahorita que sigue ahí en tu casa. Bueno, yo me identifico con esa persona. Poco te cansarías de tener al Señor 10, 12, 11 horas en tu casa. No. Si supiéramos que es el Señor ahí, a lo mejor ni quisiéramos que se fuera nunca, ¿verdad? Bueno, ese es el principio en lo cual Pedro está aludiendo ahí. Pero ¿cómo entonces guardamos nuestros corazones de la murmuración y de la queja en estas circunstancias? Bueno, ¿cómo lo hacemos
entendemos que la hospitalidad es un medio de gracia. A pesar de lo costoso que la hospitalidad puede ser, a pesar del sacrificio que implica recibir personas en nuestra casa, el sacrificio de tiempo, de recursos, de emoción, lo que sea, la importancia, a pesar de estos sacrificios, hay una medida de gracia, no solamente para el que recibe la hospitalidad, sino también para el que la ejerce. Si tú no estás familiarizado con ese lenguaje de medio de gracia, los medios de gracia no son nada más que aquellos medios en los cuales el Señor ha prometido, que dice, si los haces, ahí está mi gracia, ahí está mi bendición. Uno de esos es leer la palabra de Dios. El Señor nos dice, en su palabra nos dice, que su palabra no regresará a Él vacía, que por lo tanto podemos acercarnos a la palabra y saber que nos vamos a encontrar con nuestro Dios, porque nuestro Dios habla por medio de esta palabra y dice que su palabra es viva y eficaz, y por lo tanto podemos acercarnos a ella y confiar que Él, que ha prometido que puede transformar nuestros corazones por medio de esta palabra, lo está haciendo. Al mismo tiempo, cuando oramos, el Señor ha prometido que aquellos que se acercan en oración ante el trono de la gracia, tenemos un abogado en Cristo Jesús, en el cual ahora podemos acercarnos libremente al trono y recibir gracia y favor en lugar de ser rechazados. Esos son medios de gracia. Bueno, el Señor también habla de la hospitalidad como medios de gracia. Y esto me sorprendió cuando lo hallé aquí en Isaías 58. El profeta está hablando y trayendo a corrección al pueblo, quienes habían agarrado ciertas prácticas religiosas y las habían empezado a sentir como un peso, las habían empezado a sentir como obligaciones y ya no lo hacían con gozo. Entonces aquí Isaías habla a su pueblo y dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo el yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca fallan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de las generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Fijaste cómo el profeta aquí puso a la par el ayuno, que es una práctica espiritual, con la hospitalidad. Y las pone ambas cosas como dentro de esta categoría de decir, mira, si las haces las haces con gozo, el Señor bendecirá tu vida, el Señor te bendecirá y te guiará, el Señor será tu retaguardia, el Señor, cuando tú clames a Él, el Señor responderá. Y en el resto de las Escrituras vemos ejemplos de cómo aquellos que han extendido hospitalidad, el Señor los ha bendecido en mayor manera. Vemos, por ejemplo, a la viuda de Sarepta, cuando Eliseo viene y busca ser recibido por esta viuda. Esta viuda no tenía nada que ofrecerle a Eliseo. Pero por medio de su hospitalidad, el Señor decidió bendecirla. De tal manera que ella no tuvo necesidad para suplir las necesidades de Eliseo, pero tampoco para ella por los siguientes días. Con esto no quiero decir que si tú ofreces hospitalidad a otros, significa entonces que toda la cena siempre va a estar llena. Pero lo que sí quiere decir es que al tú extender hospitalidad a otros, el Señor promete una cosa, el Señor promete que Él está ahí. El Señor promete que Él va a bendecirte, te va a bendecir con su presencia, te va a bendecir con su gracia, te va a bendecir con su favor, te va a bendecir con su agrado, que te vea a ti y dice, eso, bien hecho.
El Señor promete estar en medio nuestro cuando nos reunimos. Por lo tanto, cuando extendemos hospitalidad unos para con otros, debemos estar expectantes de que el Señor estará ahí en medio. Para concluir, mis hermanos, quiero regresar en donde comenzamos, aquí en 1 Pedro 4. Acuérdate que comenzamos hablando de que la hospitalidad, que el llamado de Pedro de ser hospitalario se encuentra dentro de este paquete, de que puesto que el fin de todas las cosas se acerca, ¿cómo hemos de vivir? Es cierto que el día del Señor es un día temible, donde el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, donde el Señor pasará y va a exigir cuentas de nuestras vidas. Es un día donde el Señor destruirá a sus enemigos. Es un día donde el Señor restaurará todas las cosas hacia Él. Pero también, mis hermanos, es un día que debemos de anticipar, porque es el día en el que comenzará el evento de hospitalidad más grande de toda la historia. Es el día en el cual el Señor, en todo su poder y en toda su majestad y en todo su dominio, le va a decir a su amada iglesia: ven, entra en el gozo de tu Señor. Ven, vine y preparé una cena para ti. Ven, siéntate a mi mesa. Ven y contempla mi rostro. Te pones a pensarlo, todo el impulso de la historia bíblica es Dios extendiendo hospitalidad hacia su creación. Es Dios extendiendo relación hacia aquellos que Él creó. Es Dios restaurando la relación de aquellos quienes eran sus enemigos, para que un día ellos puedan venir y conocerlo y disfrutar de su presencia para siempre. Ve cómo dice Apocalipsis 19 acerca de ese día que vendrá. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe estas palabras: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El Señor nos ha invitado a esa cena. Si tú ya has puesto tu fe en Cristo Jesús, si tú ya has puesto tu confianza en que su sangre puede perdonar tus pecados, Él te ha extendido ya esta invitación y ya estás listo para esta cena. Ya estás listo, y esta es nuestra esperanza, que un día estaremos y le veremos a Él tal cual es. Y estaremos con Él para siempre y podremos ver su rostro y podemos deleitarnos en su presencia y podremos estar con Él y disfrutarlo para siempre. Amigo, si tú no has aún puesto tu confianza en Jesús, si tú no has aún aceptado la invitación del Cordero de Dios a este banquete, la invitación aún sigue abierta. El Cordero de Dios que fue molido por nosotros, que fue clavado en una cruz para limpiarnos de nuestra transgresión, para quitarnos nuestros trapos de inmundicia, para quitarnos nuestras vestiduras sucias y percudidas a causa del pecado, nos ofrece el día de hoy vestiduras de lino fino, vestiduras limpias por la sangre de nuestro Cordero.
Así que si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, no rechaces la invitación del Cordero. No rechaces la invitación de aquel que ha dado su vida por ti. La invitación no durará para siempre, pero está abierta el día de hoy. Así que ven a Él, ven y acepta su invitación al confesar tus pecados y confesar que solamente Él puede perdonarlo. Pero para nosotros, hermanos, tenemos una gloria que nos espera. La gloria de que un día estaremos sentados a la mesa de nuestro gran Salvador y disfrutaremos el banquete que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros y podremos deleitarnos en Él, porque le veremos tal cual es. Esa es nuestra esperanza. Hacia allá vamos. Por lo tanto, iglesia, digamos a nuestro Dios: ven pronto, que estoy listo. Ya tengo mi vestidura, ya tengo mi vestidura de lino fino, resplandeciente y limpio. Ya, me has preparado. Ven pronto ahora por mí. Estoy listo, ansioso por esta cena. Ven pronto, Señor Jesús. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.